primer lugar, querría agradecer a la Sociedad Cultural de Amigos de Vélez Málaga, no sé en ese orden si va, pero bueno, y en concreto a mi amiga y compañera Pilar Pecci, que me propusiera poder participar en uno de tantos ciclos que se están realizando, pero que quizás en la provincia de Málaga no haya despertado ningún tipo de interés. Es curioso como, siendo nuestra actual provincia un territorio en el que los moriscos tuvieron una significación muy especial, pues a nadie se le haya ocurrido hasta ahora recordarlo. Es cierto que muchas veces nos acordamos del quien no está, pues por fechas claves, no digo conmemoraciones, porque esto no sería para conmemorar absolutamente nada, pero ni para celebrar tampoco, pero sí al menos para tener un recuerdo de un grupo humano que estuvo durante muchos siglos asentado en un territorio y que, debido sobre todo a decisiones políticas más que de otro tipo, pues tuvo que buscar el camino del exilio, el camino del destierro, y que verdaderamente todavía aquí nos queda por saber bastante. Por eso sí me gustaría agradecer, sobre todo a Pilar, esas pequeñas notas que han dado sobre mí. Sobre todo, ella me conoce bastante bien, porque yo formaba parte del departamento antes que llegara, por razones de edad, indudablemente, y que, aunque nuestros ámbitos de investigación en principio parecían que iban a ser divergentes, pues la trayectoria humana y académica ha hecho que estemos muy unidos y que sigamos indudablemente en una línea común de la sociedad, cada uno en su faceta y en su parcela de interés, pero que verdaderamente las lecturas de uno y otro pues hacen que el conocimiento cada vez pues sea mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es importante hacerlo. Como ella ha comentado, yo empecé las cuestiones de los moriscos de manera accidental, en mi memoria de licenciatura, pero con el paso de los años sí me ha hecho reflexionar sobre estos grupos marginales. Es cierto que trabajo con sociedad y la parte de la élite, pero donde verdaderamente me siento más a gusto es estudiando esos grupos marginales, esos grupos minoritarios, que parecía que no habían dejado mucha huella en nuestra historia y sobre todo en nuestra documentación, y sin embargo cuando uno se pone en serio a buscar esas noticias, esos datos, pues podemos sacar muchas más conclusiones de lo que en principio podíamos esperar. Dentro de estos grupos de minoría y de marginados en lo que era la sociedad del antiguo régimen, lo que es la Edad Moderna, tendríamos los moriscos. Ahora nos acordamos muchos de ellos porque 1609 supone una fecha clave, en tanto en cuanto al final se va a decretar el extrañamiento, el destierro, la expulsión de este grupo humano que prácticamente desde el final del siglo XIII ya se está especulando con la posibilidad de echarlos de nuestra península ibérica. Yo lo que les traigo aquí es simplemente un pequeño recorrido, un breve recorrido, desde el momento de la incorporación a Castilla del territorio granadino, porque es cuando va a suponer ya el comienzo del fin de esta minoría, y de alguna manera intentaré completar el magnífico reportaje documental que tuvieron la posibilidad de ver la semana pasada, en la que participaron muchos de nuestros compañeros de distintas universidades españolas y extranjeras, y que, como es lógico, pues dieron su visión sobre algunos aspectos y no siempre tenemos por qué estar de acuerdo con ellos, ¿no? A lo largo de la exposición verán que quizás algunas cuestiones que se plantearon la semana pasada son matizadas por encima de cualquier problemática política o intención ideológica, simplemente en razón a la documentación que existe y que se ha examinado. Quisiera empezar con estas estrofas, ¿no?, que me parecen muy significativas, para que vean que no toda la comunidad española estaba a favor de esos moriscos y que la gran mayoría de las personas que estaban en la España de ese momento pues no era partícipe de una decisión que al final se adoptó en 1609. Esto es un texto de Gaspar de Aguilar, que vivió muy de cerca el extrañamiento morisco. Es un poema épico y indudablemente desde una visión de lo que hoy podríamos decir progresista, entre comillas, en la que no apoyaba esa medida. Decía: un escuadrón de moras y moros va de todos oyendo mil ultrajes, ellos con las riquezas y tesoros y ellas con los adornos y los trajes.
Las viejas con tristezas y con lloros van haciendo pucheros y visajes, cargadas todas con alhajas viles, de ollas, sartenes, cántaros, candiles. Aquí lo que nos está reflejando el autor es, por un lado, esa tremenda decisión que tienen que afrontar de abandonar su lugar, su hábitat, su residencia habitual, cómo a lo largo de ese trayecto hasta ir al destierro, pues van recibiendo manifestaciones contrarias a su presencia en esos territorios y de alguna manera llevan consigo todo lo que le han dejado llevar, porque no siempre pudieron llevarse lo que ellos quisieron. Como ven, son ollas, sartenes, cántaros, candiles, son unos utensilios muy de la vida cotidiana que iban a necesitar en aquel lugar donde iban a terminar sus días, o al menos ellos esperaban que fueran a terminar por fin de una manera no violenta, pero ya veremos cómo esto tampoco fue lo que recibieron cuando llegaron al norte de África. En primer lugar, lo que habría que intentar diferenciar es qué es verdaderamente un morisco. Muchas veces cuando nos vamos a las páginas de Internet o escuchamos a determinadas personas, confunden lo que es un morisco con un mudéjar o incluso un mozárabe. Indudablemente a los moriscos les daba igual que los confundieran porque al final el destierro fue lo que les llevó. Pero creo que, sobre todo desde las aulas y de quien imparte la docencia, incluso conferencias de este tipo, pues al menos debería quedar claro cuál es la distinción entre uno y otro. El morisco es aquel musulmán convertido, así que recibe el bautismo, sería más exacto que el convertido, al cristianismo. El mudéjar es aquel musulmán que sigue manteniendo su cultura, sigue yendo a la mezquita, sigue orando y de alguna manera puede mantener su creencia en el Islam, pero en territorios, en las tierras que están bajo el dominio cristiano. Por otro lado, un mozárabe sería el otro lado de la moneda, aquel cristiano que puede seguir yendo a la iglesia, que puede continuar con sus ritos cristianos, pero que está bajo el dominio político del Islam, del mundo musulmán. La cuestión es morisca, porque verdaderamente es como se debería definir, más que un problema morisco, va a obedecer a distintos problemas que tienen unas características y una naturaleza bastante compleja. Aquí hay que tener en cuenta la diversidad de territorios y también las mismas distinciones culturales que hay en una zona y otra. Como saben, siempre se ha estado hablando que la monarquía de los Reyes Católicos es por fin la unificación de España. Bueno, eso es una verdad media. Ciertamente la corona de Aragón y la corona de Castilla se unen bajo dos reyes, pero que verdaderamente hasta que no lleguen los Borbones al siglo XVIII no se puede hablar de un centralismo, de una unificación de toda la península ibérica como hoy lo podemos entender. Lo que se está tratando en esta fecha es de una monarquía compuesta en el sentido que son distintos territorios que van a mantener una singularidad e incluso unos fueros y unos derechos que el rey va a reconocer. Bueno, pues esto se va a trasladar también al mundo morisco. Pedro de Valencia, que es un tratadista sobre los moriscos y que verdaderamente no es del ala, digamos, más proclive a que se queden, sin embargo, reconoce una serie de particularidades. Y que para prudencia y recato se debe presuponer que los moriscos de España, por la mayor parte y en general, son moros. Está bien confirmado con experiencia de cada día. O sea, aquí nos está diciendo que realmente hay una distinción entre esta comunidad respecto a lo que son los cristianos viejos. Sin embargo, unos párrafos más adelante nos dice: junto con esto, he de considerar que todos estos moriscos, en cuanto a la complexión natural y por el consiguiente, en cuanto al ingenio, condición y brío, son españoles como los demás, que habitan en España, pues ha casi 900 años que nacen y se crían en ella, y se echa de ver en la semejanza o uniformidad de los talles con los demás moradores de ella. Esta es otra de las cuestiones clave cuando se ven los apologistas de la expulsión. Siempre están hablando de una diferencia entre las dos comunidades. Sin embargo, hay otros autores que piensan, y probablemente si lo piensan es porque lo están viendo en esos momentos, que no se puede hablar de unas diferencias tan grandes, sobre todo en materia física o incluso en el hábito, en las culturas, en algunos aspectos, como estos que defienden la expulsión. Por lo tanto, ya ven ustedes
como el posicionamiento difiere de un lado a otro. Estos 400 años que han trasladado de 1609 hasta la actualidad, lo que han hecho es que a lo largo de la historiografía podamos ir planteando no solamente aquellos aspectos más relevantes, sino incluso lo que podría ser una especie de cronología hasta llegar el momento de 1609. En 1501 se producen unos bautismos masivos en el Reino de Granada que van a abrir el paso a lo que serán las conversiones en el resto de la corona de Castilla. En 1502, los mudéjares en Castilla se les va a obligar a bautizarse si no optan por el camino del exilio. Entre 1502 y 1569, la fecha que tenemos aquí, se va a producir un levantamiento en la zona valenciana que va a hacer que en 1526 se decrete la obligatoriedad de bautizar a esos mudéjares que todavía, después de cerca de 20 años, han podido mantener su cultura y su religión del Islam, a diferencia de lo que ocurre en Castilla. Como pueden, se han tomado unas decisiones para el ámbito castellano y, sin embargo, en todo lo que es la esfera aragonesa, continúan los mudéjares manteniendo su cultura. En 1569 se produce, es la Navidad de 1568, pero prácticamente son 4 días, lo que se va a llamar como la Guerra de las Alpujarras, un levantamiento que va a llevar consigo el destierro de los moriscos granadinos por el resto de Castilla. Estos moriscos granadinos, que en principio todo el mundo podría pensar que al ser expulsados del reino granadino, pues van a ser bien acogidos por los demás correligionarios, por los demás miembros de su comunidad en el resto de Castilla. Sin embargo, no va a ser exacto este planteamiento. De hecho, en aquellas zonas donde hay moriscos castellanos asentados desde generaciones, lo primero que van a hacer en muchos casos es pedirle al rey que los granadinos no vayan, que los moriscos granadinos no vayan allí, porque ellos han estado coexistiendo e incluso conviviendo pacíficamente con los cristianos viejos, y el morisco granadino siempre va a estar bajo la sospecha del levantamiento. Entonces ellos no los quieren. Como ven, cuando hablaba uno de cristianos viejos frente a moriscos, verdaderamente hay matices, pero es que cuando uno habla dentro de la comunidad morisca también hay matices. Los moriscos granadinos no los querían, los moriscos castellanos. En 1582 se produce lo que es la Junta de Lisboa. Está Felipe II en Lisboa por la anexión que hacen del reino portugués, y se ha trasladado el monarca, sobre todo para acallar cualquier tipo de levantamiento que pudiera llevar y de protesta en nuestro país ahora vecino. Allí se le va a proponer por parte de muchos teólogos la expulsión. O sea, los moriscos deben salir de la monarquía española. Felipe II, que pese a lo que tradicionalmente se ha pensado, era un monarca pues excesivamente ortodoxo, excesivamente religioso para algunos autores, sin embargo aparca esta decisión. Él piensa que hay que darle una segunda oportunidad, incluso una tercera oportunidad. No es el momento de echarlos, como él pensaba, sino de afrontar un proceso de aculturación mucho más efectivo y mucho más decisivo. Pero pese a que en 1582 esta presión sobre el monarca pues no tiene los efectos que pensaban los apologistas, el obispo de Segorbe, 5 años después, hace unas propuestas verdaderamente terribles, ¿no? Él piensa que habría que expulsarlo a Terranova y castrar a los varones. Terranova sigue siendo un lugar inhóspito, entonces alejarlo lo máximo posible de aquí y, lógicamente, castrar a los varones para que no sigan procreando, porque ese era otro de los mitos que siempre existía en la España de la época. Los moriscos procreaban como conejos y entonces eso era un temor terrible para la monarquía. Si dentro de la península ibérica tenemos un número muy importante de personas que están en relación con el norte de África, el tradicional enemigo, el Islam, del catolicismo, y además tienen mucha descendencia, en pocos años estos moriscos serán mayoritarios frente a la comunidad cristiana vieja. La realidad, cuando uno ve la documentación, es diferente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los moriscos no participan en el esfuerzo bélico de la monarquía, sino van a la guerra por distintos motivos, entre ellos porque se desconfía. Lógicamente, si está en lucha con los berberiscos, con los turcos, pues no lo van a poner a avancedilla para que se vuelvan contra los cristianos. Prácticamente todas las mujeres moriscas se casan y además hay
un número muy reducido de moriscos que entran en las órdenes religiosas. Entonces, si no entran en la orden religiosa, significa que potencialmente pueden tener hijos y descendencia, a diferencia de los cristianos viejos que sí entran a formar parte del estamento eclesiástico y que, por tanto, al menos teóricamente, no deberían tener hijos. Otra de las brillantes ideas que se le ocurre a estas personas es el prior de la Orden de Calatrava, que propugna embarcarlos en naves sin vela e incluso barrenadas, es decir, agujerearlas para que cuando lleven un tiempo en el mar, pues se hundan, ¿no? Como ven, medidas que indudablemente contrastan con la idea que tenía Felipe II de darle esa segunda oportunidad, y lo que está reflejando es las mismas tensiones internas de una monarquía como la de Felipe II, que teóricamente es un rey autoritario, pero todavía no es un rey absoluto, y en los que hay una serie de matices incluso a su acción de gobierno. No obstante, ahora veremos un poco más detalladamente qué ocurre. El 9 de abril de 1609 el Consejo Real decide la expulsión general. Hay una serie de un clima de paz dentro del concierto internacional, y esas medidas que se han propugnado durante décadas, pues al final tienen la acogida que esperaban. El 22 de septiembre de 1609 se hace público el bando de expulsión de los moriscos valencianos, que es la primera orden del destierro de los moriscos en la península ibérica. Como ven, ha cambiado las tornas. Si fueron los mudéjares granadinos los primeros en tener que abrazar el cristianismo, o saldrían de lo que es la península ibérica, sin embargo ahora es el ámbito valenciano quien va a sufrir las medidas más drásticas respecto a esta minoría. En octubre de 1609, prácticamente a los 15 o 20 días de haberse hecho efectiva la expulsión, se van a producir una serie de revueltas en el ámbito valenciano, porque algunos de esos moriscos que son expulsados, al llegar al norte de África, son masacrados, son asesinados, son robados y vuelven. Entonces, cuando vuelven a tierras valencianas, claro, lo primero que van a hacer es difundir lo que ellos han sufrido. Y entonces eso va a crear un clima aún mayor de miedo y terror hacia ese destino final. En diciembre de 1609 se va a elaborar ya lo que es la orden de expulsión que va a afectar a la población morisca del rey andaluza, lo que es el territorio andaluz. En esa época, no sé si sabrán, todo lo que hoy es Andalucía, lo que es nuestra comunidad autónoma, estaba dividida en 4 grandes reinos. El reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Granada. Es todo un proceso de esa incorporación a Castilla paulatina de los territorios musulmanes, y que va a hacer que haya unas diferencias. Por lo tanto, en esa época, cuando se hablaba de territorio andaluz, lo que se estaban refiriendo es a toda la parte más occidental, Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que el Reino de Granada seguía siendo una unidad administrativa independiente. El 12 de enero de 1610, cuando se publica el bando de expulsión en Sevilla, y unos días después será en Córdoba cuando se haga público, mediante el pregón, que era la forma generalizada de comunicación de cualquier orden real o orden municipal, que van a tener 30 días para hacer efectiva esa expulsión de todos los moriscos que residían en estos territorios andaluces. Poco después, prácticamente al año, como todavía no se ha podido llevar a efecto esa expulsión de los moriscos andaluces y granadinos, se va a reiterar estas medidas con vista a desalojar por completo a esos grupos que todavía quedaban habitando allí. Bueno, si recuerdan, al principio de la exposición veíamos cómo la incorporación a Castilla del Reino de Granada va a ser ese punto de salida, ese primer plazo para que se vaya a llegar al final, en 1609, a la expulsión. ¿Por qué digo esto? Porque los Reyes Católicos consiguen la unidad territorial, la unidad fiscal también, que van a intentar llevarla a cabo, y ellos quieren también llevar la unidad religiosa. Entonces, a partir de la entrega de las llaves de Granada, que bueno, pueden ver aquí que es un símbolo, pero que es un símbolo que tiene mucha más trascendencia de lo que se cree, los monarcas, sobre todo Isabel, va a pretender llevar a cabo
una política de asimilación y de aculturación de esta minoría. Indudablemente, los planteamientos ideológicos y religiosos de Isabel pretenden que toda la comunidad que esté en Castilla tengan la misma religión. Entonces, por un lado, se ha expulsado a los judíos, 1492 es la fecha clave de expulsión de los judíos, y ahora pues hay que afrontar el reto de aculturar a esa gran masa de población musulmana que está en el Reino de Granada. Para ello van a poner al frente de la empresa Fray Nando de Talavera, confesor de la reina, y que se ha caracterizado siempre por preconizar medidas de acercamiento a esa minoría mudéjar. También se sabe que tiene antecedentes de familias conversas, por tanto, comprende perfectamente lo que sería dejar una religión para abrazar otra. Esto lo que ocurre es que esas misiones interiores que van a llevar a cabo miembros de la orden religiosa, dominicos en muchos casos, no va a tener no van a cumplir los objetivos que se habían planteado en un principio, entre otras cosas, porque difícilmente va a renunciar uno a una religión que durante siglos han tenido en su familia para cambiar a otra, que lo único que más o menos le va a brindar es una tranquilidad política. Eso quizás en la actualidad sea bastante difícil de entender. ¿Por qué no dejar una religión cuando estamos en un proceso en lo que la laicidad es lo que intenta predominar y tener unas creencias religiosas, pues en cierto modo es algo todavía raro, ¿no? Pero en esa época en la que la religión sigue teniendo un peso específico fundamental en la sociedad, no digo ya solamente en lo que es la conformación del Estado, dejar una religión por otra, que además ha sido tradicionalmente la enemiga, pues es prácticamente imposible en el transcurso de unos pocos años. Por tanto, esto que está abocado prácticamente al fracaso hace que haya un cambio en la dirección de la persona que va a llevar ese proceso. Y entonces van a poner ahora al cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros va a intervenir de forma muy drástica, sobre todo sobre los elches granadinos y sobre aquellos renegados cristianos que habían abrazado la religión musulmana y que, por tanto, si los mudéjares, esos musulmanes que todavía siguen teniendo la posibilidad de ir a las mezquitas y realizar sus cultos, ven como aquellos cristianos que renegaron van a ser sometidos a una presión bastante fuerte, ellos esperan ser todavía peor, ¿no? Entonces, esto va a suponer que haya una serie de revueltas. Tradicionalmente las revueltas se van a llevar a cabo en aquellos lugares más aislados. La primera, lo que a finales de 1499 comienzan a sublevarse algunas localidades de la Alpujarra, porque no quieren ser sometidos a esta presión. Una presión que ya no es solamente religiosa, sino también económica. Los repobladores, los colonos que llegan cristianos viejos para ocupar las tierras de los musulmanes son los vencedores, y todos sabemos que los vencedores, por muy buena voluntad que hubiera, y no la había tampoco en esa época, pues lo que van a intentar es someterlo. Entonces, este clima enrarecido es lo que va a llevar a que muchos mudéjares se subleven en distintas localidades. No va a tener una repercusión generalizada en todo el reino. De hecho, en la zona malagueña, que tradicionalmente se va a mantener al margen de estas revueltas, pues no tendrá mucho eco, pero las consecuencias sí van a ser totalmente definitivas para que aquellos mudéjares que quieran permanecer en sus territorios tradicionalmente habitados tengan que bautizarse. Se les va a obligar a bautizarla. Por tanto, a partir de 1501, cualquier persona que quiera estar en el reino de Granada, en el antiguo reino nazarí, estará obligado a bautizarse, a hacerse cristiano.